La princesa del mar. Érase una vez, muy lejos de aquí, un mágico país marino. Se llamaba Maravilla. Maravilla era famosa por sus aguas cristalinas y sus magníficos arrecifes de coral. También estaba lleno de criaturas misteriosas que vivían en las profundidades del mar. La princesa más bella de Maravilla se llamaba Pilar. Pilar era amiga de todas las criaturas del mar. Charlaba con los peces mientras caminaba entre los corales, y bailaba con las algas del fondo del mar. Pero, sobre todo, le encantaba mirar las estrellas por la noche. Las estrellas de mar le contaban cuentos de hadas, y Pilar viajaba a mundos mágicos mientras escuchaba sus historias. Un día, un gran peligro se cernió sobre las aguas de Maravilla. Oscuras nubes cubrieron el cielo y las olas se volvieron feroces. Las criaturas que vivían en las profundidades del mar estaban preocupadas. Lo único que podía salvar Maravilla era el valor de la princesa del mar. Pilar entró en acción. Viajó a las profundidades del mar, y empezó a descubrir los grandes poderes del mar, guiada por una sirena sabia que vivía en el corazón del misterioso océano. A lo largo de su aventurero viaje, aprendió los secretos del mar y tuvo que ponerse a prueba a sí misma. Al final, Pilar utilizó los misteriosos poderes del mar para salvar Maravilla. Las oscuras nubes se disiparon, las olas se calmaron y todas las criaturas del mar se reunieron para celebrar a Pilar. Pilar era ahora conocida como la heroína de Maravilla. Pero se dio cuenta, con amor y respeto, de que era más que la princesa del mar. Era parte del mar y de todos los seres vivos. Al final de la historia, Pilar fue reconocida no solo como princesa del mar, sino también como heroína del medio ambiente. Siempre se esforzó por preservar la belleza de Maravilla y convivió con sus habitantes. El heroísmo de Pilar se hizo legendario en Maravilla. Todo el mundo hablaba de su valor y su amor. Todas las criaturas del mar la miraban con gratitud. Pilar nunca perdió la humildad ante todos estos elogios. Lo importante para ella era proteger la belleza de Maravilla y las criaturas del mar. Una mañana, Pilar nadó hasta la superficie del mar. El sol brillaba y las olas golpeaban la orilla con un ritmo melódico. Cuando Pilar caminaba por la arena, vio a un grupo de niños jugando. Se acercó a ellos y un niño muy guapo le preguntó con una sonrisa. «Hola. Soy Pilar. ¿Tú también estás aquí?» Los niños se dieron cuenta de lo guapa y sonriente que era Pilar. Empezaron a hablar con ella y a jugar juntos. Mientras Pilar pasaba tiempo con los niños, les hablaba de las bellezas del mar. Describió arrecifes de coral, peces de colores y criaturas misteriosas. Los niños estaban fascinados. Mientras escuchaban las historias de Pilar, era como si estuvieran en las profundidades del mar. Ellos también querían visitar Maravilla. Pilar decidió enseñarles Maravilla. Juntos se sumergieron en el mar y viajaron hasta el misterioso océano. Por el camino, les acompañaron peces y estrellas de mar. Cuanto más tiempo pasaban bajo el mar, más apreciaban los niños la preciosidad de la naturaleza. Finalmente, llegaron a Maravilla. Los niños no daban crédito a lo que veían. Había corales de colores, algas danzantes y estrellas de mar sonrientes por todas partes. Pilar les mostró las bellezas de Maravilla, y les presentó a las criaturas del mar. Al final de su estancia en Maravilla, los niños tuvieron que volver. Pero ahora valoraban aún más la belleza del mar. Las enseñanzas de Pilar vivirían para siempre en sus corazones. Al final del cuento, Pilar, más allá de ser la princesa del mar, había tendido un puente. Había creado un vínculo entre las personas y el mar. Maravilla ya no era solo el tesoro del mar, sino de todos. Pilar y los niños continuaron su amistad. Cada vez que podían, se reunían y celebraban la belleza del mar. Y así, la historia de Maravilla se convirtió en algo más que un cuento de hadas, se convirtió en un verdadero milagro. Cuando los niños abandonaron Maravilla, Pilar pensó en ellos con nostalgia. Pero ya no veía Maravilla solo como un lugar. Maravilla era ahora un sentimiento vivo en su corazón. La belleza del mar se había convertido en parte de ella. Una mañana, Pilar estaba sentada junto al mar. El suave sonido de las olas le daba paz. De repente, vio un resplandor en la superficie del mar. Cuando entrecerró los ojos, se dio cuenta de que eran niños. Los niños empezaron a nadar hacia ella. Pilar se levanta alegre y les da la bienvenida. Sus sonrisas la conmovieron profundamente. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!», dice Pilar con alegría. «¿Cómo habéis llegado hasta aquí?».
Los niños nunca olvidaron todo lo que Pilar les contaba y les enseñaba. La belleza de Maravilla había perseguido sus sueños. Y un día decidieron que volverían a visitar a Pilar. Pilar y los niños empezaron a pasar tiempo juntos. Nadaron en el mar, exploraron arrecifes de coral, conocieron criaturas misteriosas en las profundidades marinas. Cada momento, cada instante que pasaban juntos, ocupaba un lugar especial en sus corazones. Al atardecer, Pilar y los niños se reunieron en la playa. Las olas del mar chapoteaban a sus pies. Pilar se volvió hacia los niños y les dijo: «El tiempo que he pasado con vosotros ha sido uno de los momentos más preciosos de mi vida. Me habéis enseñado el verdadero significado de amar y proteger la belleza de Maravilla. Ahora, Maravilla no es solo mía, es un tesoro que todos compartimos». Los niños escucharon sonrientes las palabras de Pilar. Ahora ellos también sentían Maravilla como su hogar. Harían todo lo posible por proteger la belleza del mar. Los días pasaron rápido y un día los niños tuvieron que volver. Pero esta vez no fue una despedida, sino un hasta luego. Maravilla y Pilar vivirían para siempre en sus corazones. Pilar volvió a estar sola junto al mar. Pero ya no estaba sola. El mar estaba con ella. La belleza de Maravilla siempre estaría con ella. Y así, la historia de Pilar será recordada para siempre como un cuento lleno de amor, amistad y la belleza de la naturaleza.